Ayer empezamos a analizar el movimiento de cargas, definimos una corriente como ese movimiento de cargas, dijimos que podía ocurrir porque el conductor estaba tratando de alcanzar el equilibrio electrostático o porque nosotros tratábamos de sostener ese movimiento de cargas colocando una diferencia de potencial entre los extremos del conductor. Definimos a la corriente como la cantidad de cargas que atraviesan una sección transversal por unidad de tiempo, y esa la podíamos calcular pensando en una densidad de corriente que era la cantidad de cargas que atravesaba un punto de la sección transversal por unidad de tiempo, y por lo tanto también es por unidad de área, porque si atraviesa un punto es por unidad de área. Entonces, si hacíamos la integral de J escalar diferencial de área, lo que nos daba era lo que realmente estaba pasando al otro lado, porque J podría en cada punto tener una componente paralela a la sección transversal en la que nosotros queremos ver la carga que atraviesa, y esa componente paralela no la atraviesa. Por eso estaba el producto escalar. O sea, si J viene como está en el dibujo, ahí directamente J sería paralelo a este diferencial de área, y en consecuencia el producto escalar nos daría J por dA. Si J tuviese si las cargas estuvieran cruzando con un ángulo, entonces solamente una parte de ellas atraviesa por unidad de tiempo el área, porque ahí tienen una componente tangencial a la superficie que estamos considerando, al área que estamos considerando, en consecuencia el producto escalar nos deja solamente la componente normal. Entonces, cuando intentamos explicar por qué había ese movimiento de cargas, dijimos, bueno, tenemos que poner un campo dentro del conductor, que ese lo podemos poner poniendo una diferencia de potencial entre los extremos, y describimos un movimiento. Dijimos, bueno, las cargas en realidad ahí adentro se mueven aleatoriamente con una velocidad muy grande, pero en realidad la presencia del campo hace que esa velocidad que es aleatoria comience a tener una componente que no es aleatoria, o sea, comience a desplazarse más en la dirección del campo, y en ese caso decimos que la corriente era el producto de un movimiento de deriva, de un desplazamiento de deriva, debido a la presencia del campo eléctrico en el conductor. Y dijimos también que por convención, independientemente de qué signos fueran las cargas que se estaban moviendo, o sea, de la realidad de mirar adentro del conductor y decir, bueno, no, acá se mueven iones positivos, acá se mueven electrones, acá se mueven iones negativos, independiente de quién fuera la carga que se está moviendo, siempre la íbamos a definir a la corriente como hacia dónde se mueven las cargas positivas. Y que si en realidad lo que está ocurriendo es, por ejemplo, como en un conductor metálico se mueven los electrones, que son cargas negativas, y vamos a asociar que un movimiento de cargas negativas en una dirección implica una corriente de cargas positivas en la dirección opuesta. Entonces, en realidad, la corriente cuando la miramos en un conductor es al revés de para donde se mueven realmente las cargas. Pero estamos haciendo si las cargas negativas se están yendo hacia la izquierda, eso equivale a pensar que hay cargas positivas moviéndose hacia la derecha. Bueno, la unidad era el amperio. Y una cosa que era fundamental era que no estábamos en condiciones electrostáticas. Ustedes dicen, bueno, sí, buenísimo, eso es cierto, porque las cargas se están moviendo, no están estáticas, pero eso implicaba necesariamente que el campo dentro del conductor no tenía que ser cero. Hasta la semana pasada, nosotros mirábamos a los conductores cuando alcanzaban el equilibrio electrostático, es decir, cuando las cargas se quedaban quietas, y eso que implicaba que el campo en el interior del conductor tenía que ser cero. Ahora miramos en presencia de un campo, o sea, no hay campo cero, las cargas se están moviendo. Entonces esa frase de que en un conductor el campo en el interior tiene que ser cero, tienen que recordar que eso es en equilibrio electrostático. Si la corriente establecida se mantiene constante en el tiempo, estamos en condiciones estacionarias. Quiere decir que si colocamos una fuente que asegura que la corriente no cambie, por ejemplo, conectamos una pila a un velador, a una linterna, la corriente no va a cambiar, y en ese caso decimos que las condiciones son estacionarias, que es decir, la corriente no depende del tiempo. Bien, pero tenemos corriente. No son electrostáticas, sino estacionarias. Después, una cosa que a veces les va a hacer ruido a ustedes, porque supónganse si nosotros les decimos que vamos haciendo cada vez más grueso el cable, ustedes dirían, bueno, la corriente cambia, pero no, la corriente no cambia,
porque se tiene que conservar la carga. Esto es algo equivalente a lo que vieron en Física General 2 cuando pensaban que la cantidad de materia, cuando tenían el flujo de un fluido, no cambiaba, entonces si aumentaban el área por el cual que debían pasar, tenía que disminuir la velocidad para asegurar que el flujo fuera constante. Como la corriente es un flujo de cargas en lugar de un flujo de materia, y la conservación, en el caso del flujo de materia, pedían la conservación de la materia que tenían en un dado volumen, entonces decían lo que entra tiene que salir por el otro lado, así que si se ensancha el volumen, tiene que cambiar la velocidad para asegurar la conservación de la materia. Bueno, acá lo hacemos con la carga, entonces decimos se tiene que conservar la carga, entonces si yo cambio el ancho del conductor, por ejemplo, pongo un alambre más, paso un alambre más grueso, bueno, cambiará la velocidad, pero tiene que conservarse la carga, entonces se va a tener que conservar la corriente. La cantidad de cargas que entran por un lado tienen que salir por el otro. Y ayer planteamos la ley de Ohm, primero en forma microscópica, que yo le dije, bueno, por ahora mucho no la vamos a usar de esta forma, pero es la que nos permitió analizar puntualmente qué pasa en cada punto. O sea, en cada punto yo había asociado la posibilidad de que en cada punto pasen cargas por unidad de tiempo y unidad de área. Entonces, eso es J. Esa J está directamente relacionada con el campo eléctrico que tengo en ese punto. Entonces, la relación directa, la relación de proporcionalidad, está dada a través de la conductividad. Y ahí lo estoy viendo microscópicamente. Y con nuestro modelito de cómo se movían las cargas y qué era lo que pasaba, logramos encontrar una expresión para la conductividad en forma sencilla, pero lo que terminamos determinando era que tenía que depender de propiedades del material, tales como el número de portadores de carga que tenemos, la densidad de portadores de carga, o número de portadores de carga por unidad de volumen, la carga de esos portadores de carga y la masa de esos portadores de carga, que en un material metálico sería la densidad de electrones, la carga del electrón y la masa electrónica. Y además depende de la temperatura, eso lo vimos también, ¿por qué? Porque cuando aumentamos la de temperatura cambia la dificultad para avanzar, entonces depende de la temperatura, y eso estaba metido en el tau, que era el tiempo entre colisiones. Entonces teníamos todas estas magnitudes involucradas para caracterizar a un material en particular. Era una propiedad intrínseca del material a cada temperatura. Y teníamos una expresión también, no vamos a jugar mucho con la expresión esa de temperatura, pero es importante que sepan que depende de la temperatura. Pero esa ley de Ohm microscópica no es la que vamos a trabajar más que nada en la materia, sino que vamos a trabajar con la versión macroscópica, que es la que está más relacionada con los circuitos. Y ayer hicimos para un alambre una relación en cómo se relacionan la diferencia de potencial, la corriente que pasa, que tenemos, y la resistencia que ofrece el alambre al paso de esa corriente. Y vimos que esa resistencia R está directamente relacionada con la resistividad, que es la inversa de la conductividad, pero además estaba relacionada con las características del conductor en cuanto al tamaño, a la cantidad de materia que nosotros teníamos. Entonces ahí nos aparecía la longitud del conductor, el área y demás. O sea que la resistencia cambia con eso. Y la diferencia de potencial obviamente está relacionada con el campo eléctrico que se establece a lo largo del conductor. Esta es la ley de Ohm que usamos en los circuitos, es la que vamos a manejar más, pero que hay o sea, no son cosas completamente distintas, es una forma de escribir la ley de Ohm microscópica, pero usándola en un caso particular que es viendo un conductor específico, un pedazo de alambre, un resistor o lo que queramos usar. Y también vimos que cuando se ocurría el movimiento de cargas, esas cargas colisionaban con los átomos de la red, o sea, con esos núcleos, con los electrones que quedan ligados a los átomos, no los que se están moviendo, y que eso generaba que esos átomos se movieran, vibraran más, esa vibración estaba relacionada con la temperatura. Y entonces uno pensaba, decía, bueno, yo pongo una pila, pongo una fuente que genere ese campo, y está entregándole energía a ese campo o esa fuente a cada una de las cargas que están en movimiento, pero esa energía es siempre cedida en cada colisión a los cores de la red. Entonces, estoy convirtiendo energía eléctrica en energía térmica. Y eso es lo que se le llama potencia disipada por efecto Joule.
la habíamos calculado, habíamos puesto que la potencia es la derivada de la energía respecto del tiempo, la energía la poníamos como Q por delta B, y haciendo la derivada nos quedaba proporcional a I por delta B, o sea, nos quedaba I por delta B o I cuadrado por R. Entonces esa era la potencia disipada por efecto Joule cuando atraviesa una corriente a un conductor. Y definimos resistores, que por abuso del lenguaje, al final uno los termina llamando resistencias, pero los resistores son dispositivos específicos diseñados para que tengan un valor de resistencia dada. Entonces, pueden ser esos, en general son acolchamientos de cables o algún proceso así. Pueden ver un resistor re claro, por ejemplo, en las estufas esas eléctricas que tenían un tubo de cuarzo y adentro viene un alambrecito, o en algunos calentadores que suelen vender para el mate, que uno ve que hay algún enroscamiento o un conductor que se calienta. Entonces los resistores son dispositivos que están diseñados para tener una resistencia específica para alguna aplicación que a nosotros nos interese. Pero vamos a usar por abuso, muchas veces les vamos a decir resistencias, sepan que estamos hablando de eso. Y después, cuando empezamos a hablar de los resistores, dijimos que en los resistores de un circuito o en las resistencias internas de los dispositivos que conectamos, entonces despreciamos la resistencia de los cables que los conectan, porque en realidad son mucho, no es que no la tienen, son mucho menores, son tan menores que no vale la pena considerarlas frente a las resistencias de un resistor o la resistencia interna de un aparatito que estamos conectando. Eso era el repaso de todo lo que vimos ayer. Y ahora lo que tenemos que avanzar es en el análisis de circuitos eléctricos. Lo que tenemos acá es un circuito de ejemplo. Recuerden, circuito nosotros le llamamos a todo camino cerrado en lo que podemos producir movimiento de cargas. Entonces acá tenemos caminos cerrados, en donde las cargas tienen un camino para ir y volver hacia la fuente. Entonces, fíjense, conecté una fuente, esa fuente va a producir una corriente, esa corriente va a venir a estos puntos, se va a dividir, va a pasar, se va a volver a unir acá, vuelve a la fuente. Podrían pensar que seguir este camino, y esta es una parte del camino cerrado del circuito, pues tienen otro. Entonces, esto es un circuito eléctrico donde tengo caminos que pueden seguir las cargas impulsadas por la diferencia de potencial que yo establecí en alguna parte del circuito. Y ahí, por ahora, nuestros circuitos son de lo más sencillo porque lo único que tienen son fuentes y resistencias. Le vamos a ir poniendo condimentos, le vamos a ir agregando otros dispositivos y vamos a ir aprendiendo cómo se comportan los dispositivos en presencia de un campo. Uno de los dispositivos que vamos a ver pronto y que seguramente ustedes estén por ver, porque ayer me comentaron en las experimentales, son los capacitores, que los habíamos visto como parte de un circuito, pero en el régimen electrostático, es decir, cuando se terminaba todo. Ahora lo que queremos ver es el transitorio, cuando va hacia el comportamiento. Pero bueno, vamos a concentrarnos por ahora en el circuito más sencillo, con fuente y resistencias, y ahí, además de ver a la fuente, ver el terminal positivo, decimos que las cargas salen del terminal positivo, generan esta corriente encuentra dos caminos posibles, así que se va a dividir, dependiendo de los valores de las resistencias, van a ser estos valores de las dos corrientes que se van a volver a juntar acá porque se encuentran que las dos encuentran un mismo camino, y vuelven a la fuente. Y acá, si miran las resistencias, hay unos signos colocados, un más menos, porque ayer estuvimos hablando que cuando atravesamos una resistencia, decrecemos el potencial, porque ahí la energía que le entregamos a las cargas se cede al resistor. Entonces, cuando salimos hay una caída de potencial. ¿Está bien? Esto es la diferencia de potencial entre los bornes de la resistencia. Si entramos con la corriente, es negativa. O sea, si venimos con la corriente, venimos de un lado con mayor potencial y al atravesar la resistencia perdemos energía, llegamos a un menor potencial. Entonces, esto dibujo, van a ver que yo lo repito mucho, hacer los dibujitos, porque eso los va a ayudar a orientarse cuando estén resolviendo circuitos. Entonces tenemos que definir elementos de este circuito. Uno de los elementos son los nodos. Un nodo es un punto donde convergen corrientes. Entonces fíjense que tenemos nodos acá, porque llega una corriente y salen dos. Bien, es un punto donde se encuentran corrientes. Y también acá. Mientras que una malla es una trayectoria cerrada en el circuito. Toda trayectoria cerrada en el circuito se va a llamar malla. Entonces, por ejemplo, una malla es que salgamos de la fuente, pasemos por A, vayamos hacia B y volvamos a la fuente. Podemos hacer una que vaya directo hasta la resistencia R1, pase a través de la resistencia R1 y vuelva a la fuente, o
una cerradita acá que no pasa por la fuente. Salimos de A, pasamos por R1, vamos a B, pasamos por R2 y volvemos a A. Entonces esas son opciones de mallas, de caminos cerrados que yo tengo dentro de un circuito eléctrico. ¿Cuántos nodos y mallas tiene el circuito de la figura? Si estuvieron atentos, me van a contestar rápido. 3 mallas y 2 nodos. Claro. 2 nodos son el A y el B, y 3 mallas son las que describimos hoy. La de circular en esta, la malla es más externa, y la otra chiquita acá que incluye R2 y la fuente. Las leyes de Kirchhoff son leyes que les van a servir para resolver los circuitos. Y son lógicas. Van a ver que una se basa en la conservación de la carga. Eso quiere decir, si nosotros llegamos a un nodo, la carga que entra tiene que ser igual a la que sale. Eso quiere decir que la sumatoria de corrientes que convergen al nodo tiene que ser nula. Eso quiere decir que lo que entra tiene que salir. Entonces, si yo hago esto, tengo que decir, supónganse que I menos I1 menos I2 me tiene que dar 0. Lo que entró al nodo tiene que ser igual, menos lo que salió nos tiene que dar 0. Eso es, la carga se conserva. Y la otra es que la suma de las diferencias de potencial a lo largo de una malla es nula. Si yo sumo, por ejemplo, la diferencia de potencial que establece la fuente y la caída de potencial que tengo en la resistencia R2 en la malla de abajo, me tiene que dar 0. Entonces la cuenta por ahí sería delta B, porque eso depende también del camino que yo haga. Si yo vengo del punto a la derecha hacia la izquierda, paso un potencial negativo a uno positivo en la fuente, sube el potencial, pongo delta B positivo, sigo el camino de I, cuando paso a través de esta resistencia, cae el potencial, pongo el delta B en R2 negativo. Y el delta B en R2 es igual a menos la corriente por la resistencia de R2. Si paso en esta dirección. Por eso para mí es importante cuando arman estos dibujitos que ustedes van acá les estoy poniendo hacia dónde van las corrientes, pero en muchos lugares van a decir, bueno, yo no tengo ni idea para dónde van, lo voy anotando así, aplicando la conservación de la carga. Supongo que cuando llego se van a dividir, que después se juntan allá, hacemos un dibujito, y bueno, ahí ponemos en base a nuestro dibujito cuál es el terminal de la resistencia que está a mayor potencial. Si ustedes suponen que en una dirección porque tienen que aprender, las habilidades se van adquiriendo, la eligieron al revés, por ejemplo, viene esta corriente acá y deciden que la corriente I2 viene hacia el nodo también y la I1 sale, podrían escribir todas las ecuaciones pensándolo así, haciendo el dibujito así. Bueno, cuando terminen las cuentas, si eligieron mal la dirección de una corriente, van a ver que les aparece un signo menos en esa corriente, y bueno, ahí yo les aconsejo que hagan el dibujo con la dirección correcta. O sea, no pasa nada si le erran para dónde tiene que ir una corriente en el dibujo original, porque las cuentas después le van a decir para dónde van realmente. Entonces ahora tenemos que, porque hay muchos casos en los que los circuitos se ven horribles, pero se pueden simplificar muchísimo. Entonces, para empezar a simplificarlos, tenemos que ver lo que son conexiones en serie y en paralelo. Ya estuvimos hablando de conexiones en serie y en paralelo cuando estábamos pensando en los capacitores, y ahí tuve un problemita porque como no había definido corriente, no podía definir bien lo que era una conexión en serie, entonces les dije, bueno, que estuvieran uno sucesivamente el borne conectado con el siguiente. Ahora que sí conozco corriente, esa idea de que uno vaya como de la mano del siguiente implica necesariamente que dos elementos de un circuito están en serie cuando por ellos pasa la misma corriente. O sea, si yo pongo uno en secuencia atrás del otro, conectados por sus bornes en secuencia, entonces yo voy a ver que solamente pasa una corriente por todos. Esos están conectados en serie. Entonces van a ver que eso coincide con la conexión en serie que hicimos cuando conectamos capacitores en serie. Y después vamos a definir dos elementos de un circuito están conectados en paralelo si están sujetos a la misma diferencia de potencial. Eso sí, lo pudimos decir sin problema. Si tienen la misma diferencia de potencial, están conectados en paralelo. Entonces, ahí tenemos dos circuitos posibles, uno al que estuvimos mirando hace un rato y un segundo. Y la pregunta es, para ver si me están siguiendo, ¿cuáles de estos circuitos están las resistencias en series y en cuál en paralelo? ¿Y por qué? La de la derecha me parece que está en serie. Y en la de la izquierda entonces en paralelo, digamos. En paralelo, claro. ¿Y por qué nos queda? Porque R1 y R2 están alineados.
Claro, y fíjate que pasa la misma corriente. No hay un camino alternativo para la corriente, tiene que pasar por ahí. Y por estos dos pasa la misma. ¿Sí? En cambio, ¿podés decir lo mismo de R1 y R2 acá, en el de la izquierda? Y no, porque los tenés como puestos paralelos y tenés Claro, dos entonces, caminos alternativos por donde puede pasar la corriente. claro, entonces a priori vos no sabés si uno es igual a I2, no va a pasar la misma corriente necesariamente. En el de la derecha, sí, necesariamente es la única corriente que puede pasar, es la misma, no importa los valores de R1 y R2. En el de la izquierda, si vos ponés la condición que sea para cualquier valor de R1 y R2, y no podés asegurar que vaya, o sea, no pasa la misma corriente, ¿sí? Pero sí podés asegurar que independiente de los valores de R1 y R2, están a la misma diferencia de potencial. Y acá entra el juego lo que elegimos ayer en la clase. Recuerdan que a los cablecitos con los que los unimos no consideramos que incluyan resistencia, está bien, son cables que suponemos de resistencia muy baja, despreciable, entonces podemos decir que la diferencia de potencial de la fuente es la diferencia de potencial en que hay entre A y B, que es el de la resistencia 2, y también esa diferencia de potencial entre A y B es la que tiene la resistencia 1. Es importante que vean que todo este lado está al mismo potencial que es el de la fuente y que todo el lado de la derecha está al mismo potencial que es el de la fuente. ¿Eso lo ven? Sí, se ve, se ve. Perfecto, entonces, en cada caso, ¿cuántos nodos y cuántas mallas? En el de este lado habíamos contestado, recuerdan que teníamos mallas 3, la exterior y las dos interiores, o sea, tres caminos cerrados posibles, y en la de acá, en los nodos, tenemos el A y el B. Una cosa interesante es que cuando uno plantea en las ecuaciones, la ecuación de nodo que está acá, que digan que I entra y I1 y I2 son negativos, si ustedes la plantean acá, van a decir I1 y I2 entran y sale para abajo, entonces son la misma ecuación. Para las ecuaciones de nodos siempre tienen una ecuación menos, posibles. ¿Está bien? O sea, ahí tengo dos, pero solamente una me va a permitir trabajar. Esto lo estoy planteando con estos circuitos sencillos, pero en realidad lo que les va a pasar es que tengan más de 2 o 3 mallas, y bueno, ahí pueden plantear, tienen que ver que si ustedes plantearan todas las posibles ecuaciones de nodo, una es combinación lineal de las otras, no les sirve. Y después, en el caso de ecuaciones de malla, les pasa lo mismo, de las tres tienen dos independientes, porque la tercera es una combinación lineal de las dos anteriores. Entonces, también les va a pasar lo mismo, no todas las mallas les dan ecuaciones independientes, sino m-1. Vamos al de al lado. ¿Cuántos nodos y cuántas mallas en el de al lado, el de la derecha, el que está en serie? ¿Cuántos nodos tiene el de la derecha? Dos nodos. ¿Y dónde están los nodos? No tiene ningún nodo. Claro, fíjense en una cosa que esto es muy común que les pase. No tiene nodos. Está bien. Fíjense una cosa. Que yo marque un punto en el circuito no significa que ahí se genere un nodo. Los puntos A, B y C están marcados porque probablemente del lugar donde lo saqué había alguna pregunta respecto de, o para marcar que esos son los bornes de las resistencias, pero son puntos marcados en el circuito. Entonces eso generalmente los lleva a decir, ah, mirá, acá como en el otro están marcados A y B, pero yo creo que esto está más que nada planteado así porque ven que este A y B son los extremos de los bornes de la resistencia, serían como esas resistencias que tal vez vieron en general 3, en experimental 3, si lo estuvieron haciendo, que son las resistencias de dos alambrecitos, bueno, serían los extremos de los alambrecitos de la resistencia. ¿Entendés? Y acá tienen el extremo AB para la primera y el BC para la segunda. O sea, el punto B es donde unen las dos resistencias. Pero es muy común que vean el punto y se asocien con nodo. No, recuerden que nodo significa un lugar donde las corrientes se bifurcan, donde se separan, donde hay una convergencia de corrientes. Y en este punto no hay una convergencia de corrientes, hay una sola que entra y sale, no hay más de una. Pero está bueno también dejarlos porque ustedes ven puntos, marcan nodo. No, nodo tiene que ser una unión de varios cables, básicamente. Entonces, fíjense que en este caso hay una sola ecuación independiente, la de la malla. Bien, pero hay una sola corriente que no conocemos, porque nosotros podemos saber la fuente y las resistencias que pusimos, y queremos saber, por ejemplo, si tenemos dos resistencias unidas así y le conectamos una pila, por ejemplo, una batería, ¿qué corriente va a circular por las resistencias? Y entonces la incógnita es la corriente.
o si medimos la corriente, qué fuente estamos conectando, o sea, depende de lo que necesitemos saber. Bueno, vamos para el lado del paralelo y acá aparecieron las ecuaciones de malla. Entonces, fíjense, está planteada la malla más grande, entonces decimos, vengo, atravieso la fuente en la dirección de la corriente I, entonces la diferencia de potencial es positiva en la fuente porque voy del terminal negativo al positivo, sube el potencial, vengo, sigo camino, paso por A y voy hacia la resistencia de R1 y ahí cae el potencial. Bien, porque voy de atravieso a la resistencia de R1 con la dirección de la corriente. Entonces, al atravesarla, cae el potencial. Entonces lo pongo como menos I1 R1. Y eso, como después puedo volver al otro lado, al mismo punto de donde salí, me da 0 todo el camino. Y hago lo mismo, pero ahora, fíjense que lo estoy haciendo con la malla de abajo. Vamos a suponer que parto del punto B. Parto del punto B, sube el potencial al atravesar la fuente, cae el potencial al atravesar la resistencia de R2, pero por R2 pasa la corriente I2. Así que la caída de potencial en la resistencia de R2 es I2 por R2. Y caída porque entró con la corriente, así que va un signo menos. Yo podría recorrer la malla al revés, si quisiera ir de A hacia A, y bueno, acá cuando entraría a la fuente cae el potencial, porque voy del positivo al negativo de la fuente, le pondría un signo menos, por ejemplo, volvería acá y acá entraría la resistencia en dirección contraria a la corriente, o sea que estaría yendo del lado con menor potencial hacia mayor, aparecería un signo más, y la ecuación sería completamente equivalente con los signos cambiados, pero está igualado a 0, lo multiplico por menos 1 y llego a esta misma ecuación. Es la misma ecuación multiplicada por menos 1. O sea que dar una vuelta completa en una malla, la podemos hacer en la dirección que queramos, mientras tengamos completamente claro cómo nos estamos moviendo. Por eso es fundamental que ustedes de entrada pongan las direcciones que suponen para las corrientes y los signos, quién lado de la resistencia está a mayor potencial. De modo que cuando planteen estas ecuaciones les quede completamente claro qué signo le tienen que poner. Si entran con la fuente en la dirección de la corriente, entonces ponen la fuente como positiva. Van a ver, ahora inclusive vamos a ver algún ejemplo donde hay cosas que entran por otro lado, entonces tienen que recorrerlo y mirando a partir de cómo pusieron los signos, cómo ponen el recorrido, si cae o se eleva el potencial al atravesar. Bueno, con estas dos ecuaciones y el hecho de la ecuación de nodo, que es la otra ecuación independiente que tengo, que dice que la corriente I tiene que ser, bueno, acá directamente la puse, esto sería que la corriente que entra ahí, menos las dos que salen, I1 y I2, me tiene que dar 0, entonces puedo poner que I, la corriente que entró, tiene que ser igual a la suma de las dos que salieron. Yo puedo despejar I1 de la primera ecuación de malla e I2 de la segunda ecuación de malla. Y me va a quedar que, por ejemplo, I1 es delta B sobre R1, y idem, I2 es delta B sobre R2. Entonces las reemplazo y me queda la corriente que va a circular por todo el circuito en función de las diferencias de potencial y las resistencias que tengo en el circuito. Entonces eso lo agrupo, porque las dos resistencias están en paralelo a la misma diferencia de potencial, y lo que puedo decir, comparando con la ley de Ohm, de que esta vez y por R, que esta expresión entre paréntesis es la inversa de la resistencia equivalente. Eso quiere decir que yo podría tomar esas dos resistencias. Si a mí lo único que me interesa es calcular la corriente I, por ejemplo, la corriente que pasa por la batería o potencia que entrega la batería, por ejemplo, entonces me interesa I y el delta B de la batería, entonces tengo que sacar I. Entonces lo que puedo hacer es ver el efecto que generan las resistencias R1 y R2, reemplazándolas como una resistencia que cumple la misma función, que se comporta de la misma manera que se comportan las conexiones R1 y R2. Y esa es la resistencia equivalente, que nos queda como la inversa. Cuando vamos a la serie, hacemos la misma lógica, pero acá recorremos el camino y decimos, bueno, supónganse que partimos de C, venimos por acá, no pasa nada en el cable, entramos a la fuente, del terminal negativo hacia el positivo, el potencial sube, tengo un delta B positivo, sigo con la corriente, entro a la resistencia de R1, como entro en la dirección de la corriente, el potencial decline, entonces me queda menos
la corriente que atraviesa la resistencia R1 por la resistencia R1 y idem para la resistencia R2. Entonces esa es la única ecuación que puedo plantear, acá no hay nodos. De ahí puedo agrupar, o sea, sacar factor común I y bueno, dejar delta B y recordando la ley de Ohm, podemos decir que esta R1 más R2 la puedo poner como una resistencia equivalente, cuyo efecto sería el mismo que sea una resistencia que se comporte igual que tener esas dos en serie. Entonces, por ahí dicen, bueno, pero acá ni vale la pena, mira qué fácil son las ecuaciones, pero hay circuitos que tienen muchas resistencias y muchas cosas, y por ahí lo único que nos interesa es ver la corriente que pasa por la fuente, entonces tal vez se pueda simplificar usando resistencias en serie y en paralelo. Entonces esto más que nada es para simplificar el circuito. Y si prestan atención, esto les quedó al revés de cómo quedaban las expresiones para serie y paralelo del capacitor. Entonces, bueno, uno tiene que tratar de acordarse una de las dos, o la del capacitor o la del resistor, y recordar que el otro está invertido. Bueno, avancemos un poco más. Bueno, acá tenemos un circuito que es un poquito más complejo en el sentido de que tenemos 4 resistencias. Entonces, la primera pregunta que me hacen es, ¿cuáles resistencias están conectadas en serie y cuáles en paralelo? Yo creo que la de 100 y 200 están en serie, Bien. porque tienen camino alternativo, y las otras dos en paralelo. Bien. Y la equivalente a esta, o sea, si yo la reemplazo por una equivalente, ¿cómo estaría respecto de la de 100 y la de 200 ohm? En serie. En serie. Bien, entonces ahí ven cómo se va simplificando el circuito. O sea, si yo junto todo eso, capaz que pongo una resistencia equivalente a todo, y si quiero saber la corriente que pasa por la fuente para saber la energía que entrega o alguna que entrega la fuente, o la potencia que entrega la fuente, la cuenta es mucho más sencilla. Entonces, fíjense, lo que primero tenemos que hacer para resolver este problema numéricamente es empezar por ponerle nombre a las cosas. Entonces, a la fuente le vamos a llamar B, a la de 404 kΩ la vamos a llamar R1, a la de 0,1 kΩ R2, a la de 100 ohmios R3, la R4 es la de 200 ohmios. Vamos a elegir la dirección en la que se mueven las corrientes. Acá es muy fácil porque hay una sola fuente. Por ahí decís, bueno, vos reclamás, pero cuando hay más de una fuente, tienen que tienen que jugarse por una dirección y después ver si es así. Porque si hay más de una fuente y están, por ejemplo, en oposición, si yo pusiera una conectada con el terminal positivo de este lado, tendríamos que decir, bueno, ¿cuál de las dos gana, digamos? Entonces, bueno, uno elige la dirección y resuelve el problema. Y ahí estoy poniendo los signos que corresponden a las diferencias de potencial. Por ejemplo, si miran a la R1, entramos con la corriente, así que tenemos más menos, idem con R2, R3 y ahí va R4. Y acá lo interesante es que a veces el dibujito hace que se copen y pongan el más menos igual que las de arriba, pero fíjense que la corriente está entrando en la R4 desde la derecha a izquierda, mientras que en las de arriba entran de izquierda a derecha. Así que siempre para no marearse con los dibujitos conviene que dibujen las corrientes y antes de empezar el problema, antes de hacer cualquier cuenta, dibujen el terminal que está a mayor potencial siguiendo las corrientes que ustedes definieron. Y si alguna corriente les da al revés, hagan de vuelta el dibujo. O sea, no borren el que tenían, sino que hagan el dibujo con la corriente en la dirección correcta y los signos de las diferencias de potencial en las direcciones correctas. Corrijan el dibujo. Perdón, Marisa, un comentario. Sí. Que no se confundan el sentido de la corriente, que acá aparece la I mayúscula esta, con el sentido que uno va a recorrer la malla para usar la ley de Kirchhoff. Ah, está bien. En este caso uno toma el sentido horario, por ejemplo, así la batería da positivo y coincide con la corriente ahí, pero podría uno tomarlo al revés y dar lo mismo. Claro, claro, o sea, tienen que, porque una cosa es hacia dónde eligen ustedes que se mueven las corrientes y otra cosa distinta es cómo deciden ustedes moverse a lo largo del circuito para hacer ese camino cerrado en una malla. Muchas veces en los libros les aparecen dibujados así, circulitos, dibujos así, pero no están indicando la corriente, sino el sentido de circulación, de cómo van a plantear la ecuación de malla, en qué sentido se mueven a lo largo de una malla. Eso yo en general no lo pongo en el dibujo, me doy cuenta directamente, lo elijo y lo circulo yo, pero si lo ponen en el dibujo, no se lo si lo ponen confundan es con la... mejor.
O si lo ponen, que lo pongan con otro color o algo y no le pongan una I al lado. Usen un color. Claro, no. Líneas punteadas, alguna cosa así, para que no se lo confundan con la corriente cuando miran el dibujo. No, y encima, ahora que me acuerdo, eso lo pone con números romanos. Entonces uno pone esta I, que sería el 1, malla 1. Claro. Era eso nomás. Sí, no, son cosas que después nos confunden cuando van a mirar un libro y después hacen lío con las cuentas. Bueno, entonces dijimos hoy, en paralelo R1 con R2 y en serie tendríamos R3, R4 y la que salga de hacer el paralelo de R1 y R2, ¿no? Porque acá, si hacemos el paralelo de esto se convierte en una sola y quedaría en serie con las otras dos. Porque por la que reemplazaría a este par pasa la misma corriente que por R3 y R4. Entonces, vamos a hallar la resistencia equivalente a todo este circuito, que se puede armar, se puede. Entonces, vamos a encontrar primero la resistencia equivalente al par R1-R2, y yo la llamé R equivalente 1. Entonces, como estas están en paralelo, tengo que usar la expresión en paralelo, o sea que la inversa de la resistencia equivalente es la suma de las inversas, y cuando hago la cuenta, esto se ve que lo dibujé el año pasado, pues está horrible, cuando hago la cuenta y saco esta resistencia equivalente, esto es terminar la cuenta, yo no la debo haber hecho, ustedes la pueden hacer en casa, el circuito que se nos convirtió es uno en el cual tengo la fuente, esto quedó reemplazado por la resistencia equivalente 1, esto de acá, R1 y R2, es la resistencia equivalente 1, que la sacan con esta cuenta, y después R3 y R4 continúan. Entonces vamos al paso siguiente. Quiero sacar ahora la resistencia equivalente total a las 4 resistencias. Entonces yo tengo que ver que la que quedó acá, más estas dos están en serie, así que tengo que sumar 3 resistencias en serie, esa es más fácil. Entonces voy a obtener un circuito en donde simplemente tengo una fuente y una resistencia equivalente total, que la llamé R equivalente 2. Y ahora, si me preguntan, por ejemplo, la corriente que circula por la fuente, tengo que sacar I. Pero fíjense que es la misma que la que sacaría si quiero trabajar con todo el circuito, porque por la fuente pasa esta corriente I que pasa por la R equivalente 1 y las R3 y 4, o sea que es la misma que pasa por la R equivalente 2. Entonces, directamente aplico, sé la diferencia de potencial de la fuente, sé la R equivalente 2, puedo sacar I. O sea, estas cuentas se pueden hacer, no están hechas, pero las podrían hacer. ¿Hasta ahí me siguieron? Sí, Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces, ahora que tenemos esto, uno es malo y les dice, bueno, ahora yo quiero saber la corriente en cada resistor. Entonces, tenemos R1, R2, R3 y R4. Hay una que la pueden contestar de una. ¿Cuál? O dos que pueden contestar de una. en R3 y en R4 van a ser la misma. Claro, va a La ser esta corriente. I que acabamos de calcular, que era la que pasaba por la fuente. ¿Sí? Ahora, si entro, pero acá me obligan, al tener que contestar la corriente que pasa por R1 y la que pasa por R2, me obligan a tener que mirar no la R equivalente a la 1,2, sino las dos resistencias por separado. Entonces, bueno, ahí está la misma que la fuente. Ahí me tengo que plantear ecuaciones de malla y nodo. Tengo dos nodos, esta vez sí los puntos coinciden con los nodos, una ecuación de nodo, que sería que la corriente I que entra al nodo, menos I1 y I2, que son las que salen, me tiene que dar 0, entonces puedo despejar que I, la corriente que entra, tiene que ser igual a las que salen, I2 más I1. Y tendría dos ecuaciones de malla, pero fíjense que cuando planteamos esta, ya estamos planteando una, más que sea la R equivalente, que sería la que corresponde a la malla grande. Entonces, fíjense, no pregunté, pero ¿cuántas mallas tengo acá? Bueno, pero no te voy a preguntar si la tengo, la verdad. Tengo 3 mallas acá también, porque fíjense que tengo una malla, que sería la de, supónganse, salgo de este punto. Paso por la resistencia R1, paso por R3, paso por R4, paso por la fuente y vuelvo al punto. O salgo de este punto, paso por la resistencia R2, paso por R3, paso por R4, vuelvo a la fuente y vuelvo al punto, o salgo de este punto, paso por R1 y en lugar de seguir la malla más grande, voy para pasar por R2 y vuelvo al punto. 3 mallas, 2 ecuaciones posibles, pero ya usé una, porque al hacer esta con la resistencia equivalente ya tengo una. Entonces me queda una independiente.
Y como me preguntan por I1 y I2, que es las que me faltan determinar, voy a hacer nada más que la de la malla que no tiene la fuente. No se preocupen si ustedes se avivan o no cuál. O sea, ustedes planteen y se van a dar cuenta si alguna está. Se saben que en más de 2 ecuaciones de malla no pueden plantear. Pasa que si se avivan, que ya plantearon una acá para sacarla ahí, es mucho más rápido todo. Pero no pasa nada si se ponen a plantear y les queda alguna de más. Entonces, planteamos la de la malla chiquita. Si entramos, parto de este punto y entro a la resistencia R2, que la que está abajo, voy de abajo, por abajo, hacia la derecha, entonces el potencial me decae en I2 por R2, por eso aparece un signo menos acá, y cuando vuelvo por arriba, el potencial sube, porque estoy entrando contrario a la corriente, en I1 por R1. No depende de cómo recorre la malla. Lo que importa es que volvamos al mismo punto y que escribamos bien cuando entramos a una resistencia o a un elemento del circuito, de qué lado estamos entrando, del de mayor potencial o el de menor. Estamos del de mayor, va hacia la caída de potencial y va un signo menos. Si entramos desde el lado de menor, sube el potencial, va un signo más. Bueno, entonces tenemos esta ecuación de acá. Básicamente creo que las cuentas no las terminé, pero es porque son más un ejemplo lo que les doy. Pero fíjense que tenemos 2 ecuaciones con 2 incógnitas. ¿Por qué? Porque yo miro acá y tengo la corriente I y 1 y 2. Pero I ya la calculé acá arriba. Entonces acá las únicas incógnitas que me quedan son I1 y I2. Tengo 2 ecuaciones, termino la cuenta. Como que en estos circuitos uno se tiene que dar cuenta de hasta dónde plantea ecuaciones, hasta que tenga incógnitas. Digamos, acá las incógnitas que me quedan son I1 y I2. En realidad yo planteé 2 de malla, si considero la malla que de la R equivalente, y una de nodo, tenía 3 incógnitas que eran las CIS, y con las 3 ecuaciones lo pude resolver. Bien, entonces seguimos con el mismo circuito. Bueno, acá está medio feo, pero va lo mismo. Fíjense que mantengo mis selecciones. Acá tengo I, la misma corriente que elegí, tengo las 4 resistencias. Esa I se divide en I1 y I2 y están de vuelta puestos los signos como estaban en el dibujo anterior. Y nos preguntan por la potencia entregada por la batería y la disipada en cada resistencia. Entonces ahí tenemos que ir viendo las corrientes que pasan y la potencia. Entonces, si es por la batería, y bueno, yo lo que conozco de la batería es la corriente que la atraviesa y la diferencia de potencial. Así que directamente me queda I por la diferencia de potencial de la batería, que la llamamos B. Por eso aparece ese B de ahí. Cuando vamos a las resistencias, vamos, por ejemplo, con I1, con la resistencia 1, y ahí nosotros podemos escribirla como I1, la corriente que pasa, por la diferencia de potencial en los bornes de la resistencia 1. Pero esa diferencia de potencial es I1, la corriente que pasa por la resistencia, por la resistencia. Entonces, por eso me queda escrito como I1 cuadrado por R1. Fíjense que hacemos lo mismo para la 2, pero por ella pasa la corriente 2. Vamos por la 3 y por ella pasa, en la 3 pasa I, así que va I cuadrado por R3, y para la 4 también pasa I, va I cuadrado por R4. Fíjense que a mí me preguntan potencia entregada y potencia disipada, así que no les pongo el signo. Esas serían las potencias. Ahora, ¿cómo relaciono esta potencia? ¿Cómo esperan que se relacione la potencia que entrega la batería con las potencias que disipan las resistencias de todo ese circuito? ¿Hay otros intercambios de energía que vayan a más allá de lo que entrega la batería y disipan las resistencias? Las que van por chat. No, claro. Entonces, como dice Jorge, como no, tenemos que la potencia total disipada, bien, que sería sumar todas las potencias que disiparon las resistencias, sea igual a la potencia que entregó la batería. Esto que se pierde tiene que ser igual a lo que se... Uno podría decir la delta B, digamos, de energía, sean uno menos el otro. Entonces todo lo que se entregó por la fuente, que era I por B, sea igual a la potencia que disiparon las resistencias. Y bueno, la propuesta es que corroboren. De acá sí saben que eso es I por delta B, porque o sea, si ustedes la hacen como I cuadrado por R equivalente y reemplazan a todas las resistencias por la equivalente, les va a dar I por B. Pero también pueden verificar que toda esta expresión, cuando reemplazan la CIS, les da la potencia que entregó la batería.
Entonces, eso cuando están resolviendo un problema, no viene mal, un problema numérico, no viene mal que lo hagan antes de seguir, porque así se aseguran que encontraron bien todo, bien que no se equivocaron, porque si les da que lo que disiparon las resistencias es mayor o menor que lo que entregaron las baterías, si hay más de una, y bueno, hay un problema, porque no, es como que estarían creando energía o perdiendo más energía de la que se les entregó. Entonces, vamos a ver cómo se calcula la diferencia de potencial entre dos puntos, porque esas también cosas que les preguntan, bueno, ¿cuál es la diferencia de potencial? Y les marcan 2 puntos en un circuito. ¿Bien? Yo acá les marqué el A y el B, y recuerden que de acuerdo a cómo yo me suelo expresar, la diferencia de potencial entre A y B sería el potencial en B menos el potencial en A. ¿Sí? Salgo de A y voy hacia B. ¿Cómo lo calculo? Recorriendo el circuito. Entonces, opciones. La primera opción, ir de A hacia B, pero fíjense que acá lo estoy haciendo, por ejemplo, por la malla de arriba. Entonces, parto de A. Tengo una subida de potencial porque entro a la fuente desde el lado negativo y voy hacia el positivo. Llego a este punto. Me meto para ir hacia la resistencia R1. Como ahí entro por el lado positivo, o sea, entro con la corriente, entonces es una caída de potencial que si uno R1, sigo, me meto a R3 para ir hacia B, que de vuelta entro con la corriente porque voy del lado positivo al negativo, así que es menos I por R3. Y ahí tendríamos una de las posibles cuentas. Opción B, parto de A, voy hacia la resistencia R4 y ahí me fijo que estoy entrando del lado negativo de la resistencia, o sea, contracorriente, del lado negativo del potencial al lado positivo, está aumentando el potencial, entonces la diferencia de potencial desde el lado de la izquierda hacia la derecha me tiene que dar positivo y es I por R4, la corriente que pasa por la resistencia por la resistencia 4. O sea que si me hubiesen preguntado la diferencia de potencial entre A y B, yendo por abajo y habiendo sacado la resistencia equivalente, ya tengo la cuenta terminada sin meterme en toda la parte de arriba. Y la otra opción es ir por el otro camino, o sea, volver a salir desde A, volver a entrar a la fuente aumentando el potencial, pero bajar y ir hacia R2, ahí cae el potencial cuando paso por R2, vuelve a caer el potencial cuando paso por R3, y tengo la otra expresión. Obviamente las tres me tienen que dar lo mismo. ¿Cuánto me tiene que dar la diferencia de potencial de ir de B hacia A? Menos lo que te di ahí. Claro. Y de ir de A hacia A, 0. 0. Todo en el mismo punto. Ahí recorrimos toda una malla. Esto seguramente les va a pasar que cuando se pongan a hacerlos les entren más dudas de lo que acá parece tan trivial, pero estoy tratando de dejarle porque esta es la parte más fácil, digamos. Es más fácil conceptualmente que otras cosas que estuvimos viendo, pero es más engorrosa porque tienen que, a veces, varias ecuaciones y las tienen que resolver y despejar y les lleva un poco más de tiempo. Tienen sistemas de ecuaciones. Otro ejemplo, miren, acá es con 2 baterías. ¿Sí? Ven, una se llama E1, que tiene 1,2 voltios, está medio borroso el dibujo. Y el otro es E2, que tiene 1,2 voltios también, y hay varias resistencias. Bien, ahí de R1, R2, 3, 4 y 5. ¿Cuáles resistencias están en serie y cuáles están en paralelo? R1 y R2 están en serie. Perfecto. Pero R1 y R2 están en serie con R4 y R5 también, ¿no? No, porque por R1 y R2 podemos asegurar que pasa la misma corriente. Por R1 y R2, Está bien. ¿pasa la misma Está corriente bien. que por R4 y R5? No, porque hay una bifurcación, bien. hay un nodo en el camino. Así que podemos asegurar que R1 y R2 están en serie, eso sí. Siguiendo que tengan la misma corriente, ¿podemos asegurar que haya otro par que pase la misma corriente? Claro, No. ahí en ese caso sí sería. ¿Quiénes serían? Que pase la misma Sería corriente. 4 Claro, R4 y, perdón. y R5. Bien, pero entre ellas, ¿sí? R4 y R5 tienen su corriente, R1 y R2 tienen su corriente. La presencia Cierto. de los nodos intermedios, estos que son la presencia de esta R3 conectada en el medio, hace que sea una bifurcación. Entonces la corriente que pasa por R1 y R2 se divide en dos, entonces no es la misma que la que pasa por R4 y R5. Bien. Entonces, podríamos convertir R1 y R2 en una R equivalente, podríamos convertir R4 y R5 por una R equivalente, pero no podemos seguir más allá. ¿Hay alguna en paralelo acá?
Recuerden la idea, la diferencia de potencial tiene que ser la misma para que digan que algo está en paralelo. Perdón, R4 y R5 dijeron que están en serie. ¿Sí? ¿Pasa la misma corriente? Y pará, pero ¿por qué? O sea, si vos tenés la otra batería acá, la de 2. Sí, está la batería en el camino, molestando básicamente, pero ¿pasa la misma corriente por R3 y por R4 y R5? Para R4 no viene carga de la E1 Y de la E2 también. y a la R5 llega también la batería, la carga de la E1. Claro, E1 y E2 definen las corrientes que circulan por este circuito. ¿Sí? No puedes mirar lo que hace E2 sin mirar lo que hace E1. Entonces, trata de agarrarte de las leyes de Kirchhoff y decir, bueno, cuando yo defino direcciones de corriente acá, que ahora en algún momento las voy a poner, cuando yo pienso en eso, si veo una corriente que está influida por las dos baterías, ¿entendés? No es que en esta malla solo circula la que genera E1 y en esta malla solo la que genera E2, ¿sí? Sino que acá hay una corriente que viene a este nodo y se divide en dos, ¿bien? Y bueno, vos podés suponer una dirección y bueno, después tenés que ver qué hace esta. Ahora vamos a ver qué consecuencia tiene cuando planteamos las corrientes la duda de dónde ponemos la duda para poner la dirección. Pero lo importante es que saber que si entre este terminal de la batería de R4 y pasando por de la resistencia R4 y pasando por la fuente y el terminal final de la R5, hay la posibilidad de una bifurcación de la corriente o hay una sola corriente que pasa por todos. Ah, bien, ok. Sí, ahí entendí. Está hecho a propósito esto, chicos, porque son las cosas que te surgen como ideas cuando querés plantearlo y es lo que los limita a resolver estas cosas. Entonces, no importa, la lógica es, yo sé que salgo de acá y voy por un solo cable y está todo conectado uno secuencia del otro, así que hay un solo camino, hay una sola corriente pasando a todos. Es decir, hay una sola corriente y es la misma para R4 y R3, no importa que en el camino haya otras cosas. Si es la misma corriente, las puedo considerar como dos en serie. Y acá es más fácil, acá no tenían ninguna duda porque no le habíamos puesto nada en el camino. Si estas las sacaron de una. Y la otra es que no pueden estar en serie estas dos con las dos que están del otro lado porque hay una bifurcación entre medio, que es la R3. Ahora la pregunta es si encontramos alguna en paralelo o hay algo que podamos poner en paralelo ahí. ¿Hay algo que podamos ver en paralelo? Recuerden que paralelo significa que la diferencia de potencial en los dos bornes tiene que ser igual para ambos elementos, incluyendo la posibilidad de cosas equivalentes, ¿no? Si algo equivalente estuviera en paralelo. No, me parece que no. No, no hay nada, porque si, por ejemplo, intentaran pensar estas dos resistencias equivalentes con la R3, metimos la fuente en el camino. Entonces, por ejemplo, la diferencia de potencial entre el borne de abajo de la resistencia R1 y el de la derecha de la resistencia R2 no es igual a la diferencia de potencial entre R3, porque el borne de abajo de R3, para llegar hasta, tiene que pasar por la batería. Podemos pensar una lógica similar en el otro lado, o sea que en paralelo no tenemos nada. R1 con R2 y R4 con R5 en serie, paralelo ninguna. ¿Es posible simplificar el circuito como en el caso anterior? Eso quiere decir llegar a establecer una fuente o dos con sus resistencias, con una resistencia única equivalente. ¿Podríamos lograr algo tan sencillo como una fuente con resistencia equivalente? Así como llegamos a algo re facilito en el anterior. Pero, En principio no, en este no se puede. Así que acá sí, no hay trucos, hay que hacer ecuaciones de malla y nodo. Lo mejor que podemos lograr es ese dibujo horrible que vimos ahí, que es hacer una resistencia equivalente entre 1 y 2, entonces esta convertirla en una sola, y la R4 con la R5 convertirla en una sola. Entonces tendríamos la fuente, del otro lado 1 en la fuente, y el medio unido por R3. Sería lo más sencillo que podríamos simplificar el circuito. Hasta ahí llegamos, digamos. Más lejos que eso ya no. ¿Cuántos nodos? ¿Cuántos nodos tenemos? 2. 2. Perfecto. 2 bifurcaciones. Solo uno nos va a dar una ecuación. ¿Cuántas mallas? También 2. ¿Solo 2? ¿Cuáles son? Ah, no, son 3, son 3. Son 3. Lo mismo que antes. Fíjense que tienen la malla, recorrer la malla de la izquierda,
recorrer interiormente la malla de la derecha y después recorrer toda la que es por externo. O sea, tenemos 3 caminos cerrados posibles, tenemos 2 ecuaciones entonces disponibles para trabajar. Una de nodo, o sea, tenemos una de nodo, 2 de mallas, y tenemos 3 corrientes para determinar. Ahora vamos a ver. Para eso vamos a ver cómo las planteamos. Vamos a proponer las direcciones de las corrientes como primer paso. Ahí propongo la primera corriente. Ahí va la segunda. Y acá tenemos el problema. Acá estoy jugando con la dirección en la que impulsan las corrientes las baterías, ¿no? Entonces yo digo, bueno, si esta batería me enviaría corriente en esta dirección, ¿no? Esta batería me enviaría corriente en esta dirección. O sea, Ahora, ¿qué hago acá? ¿En qué dirección pongo la corriente? ¿Cómo sé para qué lado va a ir la corriente? ¿La pongo como si fuera más grande la I1 y la I va para abajo, o la pongo como si fuera más grande la I1 y va para arriba? A priori, así, sin hacer las cuentas, es un poco difícil decidir para dónde. Entonces, ¿uno qué hace? Pongo una dirección que a mí me guste. Si I1 finalmente era mayor que I2, eso terminó haciendo que la corriente I2 fuera para aquel lado. Bueno, tendremos que redibujar el circuito. Vamos ahora con identificar bornes de mayor y menor potencial en cada elemento, principalmente en las resistencias. Entonces ahí va para la resistencia 1, fíjense en que estoy entrando por el lado con la corriente I, me pasa lo mismo para la resistencia 2, el borne de mayor potencial está en este caso a la izquierda. Voy para la resistencia 3, si entro con la corriente, el borne de mayor potencial está arriba. Voy con la resistencia 4, si entro con la corriente de vuelta, el borne de mayor potencial está arriba, y para la resistencia 5 estaría el de mayor potencial a la derecha, porque entro con la corriente I1. Bueno, ya tengo armado todo el circuito, todas mis propuestas, que tengo que ver ahora cuánto me dan las cosas. Tengo una ecuación de nodo, entonces vengo y digo que la corriente que entra al nodo tiene que ser igual a la que sale. I1, que va hacia las resistencias R4 y la fuente y R5, e I2, que va a pasar por R3. Entonces, lo que entra al nodo es lo que sale. Escribimos las ecuaciones de malla ahora. Entonces, hay que elegir mallas. Por ejemplo, acá tengo una, esperen que me fije cuál es, creo que es esta, la de la izquierda. Entonces, fíjense, paso por la fuente, que la llamamos E1 en este caso, sube el potencial, entro con la corriente. Sigo, entro con la corriente a la resistencia y la atravieso, así que tiene que caer el potencial cuando paso por R1, o sea que es menos la corriente, que la llamamos I por R1. Me pasa lo mismo cuando voy a pasar por R2, por eso me aparece menos I por R2, y me pasa lo mismo cuando paso por R3, salvo que acá la corriente es la I2, es una corriente distinta. Ahí tengo una ecuación de malla. Otra ecuación de malla es, por lo visto, la de la derecha, que podrías poner. Entonces paso por la fuente siguiendo la corriente, entonces tengo E2 positivo, entro a la resistencia 5 siguiendo la corriente, entonces es menos la corriente que pasa por la resistencia 5, que es I1 por R5, vengo a pasar por la R3, pero entro a contracorriente, entro por el lado negativo, sube el potencial, o sea, tengo una subida del potencial cuando atravieso en esa dirección, entonces tengo que poner más I2 por R3, y cuando sigo el camino y atravieso la R4 para volver al punto de origen, para volver a la fuente, tengo de vuelta entrando con la dirección de la corriente, así que vuelvo a caer como menos I1 por R4. Ustedes pueden probar si quieren la malla más externa, yo supongo que no la tengo, no la tengo, pero si hacen la malla más externa van a ver que es una combinación, es una suma de las dos mallas que pusimos. Y acá llega el momento de, para cualquier cosa que me pregunten, tengo que calcular las corrientes. Tengo 3 corrientes para calcular, I1 y I2, tengo 3 ecuaciones para resolver, porque yo conozco el valor de las fuentes y las resistencias, así que mis incógnitas son solamente las corrientes, 3 ecuaciones, 3 incógnitas, y vamos a resolver el sistema. Acá ya es matemática. Hay alguien que le confunde el sentido de las corrientes. Recordá que vos elegís el sentido de las corrientes que cuando hacen la cuenta, ¿bien? Entonces, uno elige
para donde piensa que van a ir. Después, cuando resuelve, pero eso sí, una vez elegido el sentido de las corrientes, eso define dónde están los positivos y negativos, los bornes de mayor y menor potencial de las resistencias, y eso define cómo van a escribir las ecuaciones de malla y nodo. Obviamente, si eligieron mal el sentido de la corriente, o sea, si supusieron que iba para un lado y terminó yendo para el otro, eso acá se podría llegar a dar acá en I2. Ahora vamos a hablar mejor del sentido de las corrientes. Si ocurre una cosa así, no pasa nada, porque lo que les va a dar es un signo negativo en la corriente que despejan, y lo que tienen que hacer es rehacer el dibujo dando vuelta a la corriente que les dio negativa. Yo les recomiendo hacer nuevamente el dibujo, así pueden contestar cualquier cosa que les pregunten correctamente. Entonces hacen después el dibujo poniendo los valores de las corrientes en las direcciones y sentidos que son correctas. Ahora, los sentidos que yo elegí, como vuelvo a decir, son arbitrarios, ustedes pueden elegir para donde lo que yo quiera. Pero yo acá me imaginé que esta fuente generaba una corriente en esta dirección. Entonces digo, bueno, si esta fuente predomina en esta malla, esperaría una corriente que sea la que hace esta fuente, como si estuviera sola. Sí, pero podría ir al revés, ¿no? Guarda. Después, hice una misma lógica en esta. Si esta fuente predomina en esta malla. Ahora, en esta de acá, yo tengo la corriente que viene de la fuente, de esta malla, y la corriente que viene de esta. Y, o sea, uno podría imaginarse que tengo los efectos de las dos en esa I2. Entonces, bueno, de alguna forma tendría que ver quién predomina. Si la tendencia a que las cargas se muevan hacia abajo, como yo elegí, o si la tendencia a que se muevan hacia arriba, hacia arriba, digamos, del dibujo, ¿no? Entonces, yo elegí esta opción. Si me equivoqué, si los valores de las resistencias que puse o las fuentes que tengo son tales que tiene que moverse en la otra dirección, les va a salir un signo negativo cuando despejen. No pasa nada. Sí, Marisa, una cosa. Esto uno también puede hacer. Yo lo que hago muchas veces es decir, pues acá es fácil darse cuenta que en la de la izquierda tenés para arriba, que en la derecha tenés para abajo, y en la de medio no sabés. Pero hay veces que tenés, te doy una batería de tal valor, y a la derecha otro valor, y en el medio otro valor con otra resistencia, y ahí como que no sabés. Entonces yo ahí lo que hago, pongo todo para arriba, por ejemplo, todo para abajo, y cuando uno resuelve el sistema de ecuaciones salen los signos. Claro. Y esto a mí lo que me recuerda siempre es, no sé si en física general uno vieron estática, que tenían eso, no sé, una madera, amurada una pared con una soga, qué sé yo, y decía calcular las fuerzas de vínculo. Muchas veces uno no sabía para dónde iba esa fuerza de vínculo. La ponía para arriba o en una diagonal, y después cuando uno resolvía el sistema de ecuaciones de fuerza y momento, salían los signos. Claro. Yo lo veo igual acá. Ahí me pregunta alguien por qué simplifiqué el circuito. No, no lo simplifiqué, de hecho no lo simplifiqué. Lo que dije era que lo más simplificado que yo podría lograr es hacer este dibujo, bueno, un dibujo adecuado. Se ve que lo hice con la tableta y me temblaba la mano, tenía como Parkinson en ese momento. Pero lo más simplificado que podemos obtener es eso, mucho no nos va a ayudar, básicamente. No tiene mucho objetivo simplificarlo. O sea, lo que yo quise mostrar en ese dibujo, que una vez que sumo las dos que están en serie, no puedo llegar más lejos. Sí, porque ya no hay nadie que esté claramente en serie o claramente en paralelo para poder hacerlo. Era nada más que eso. No tenía un objetivo, era mostrarles que no podían llegar más lejos. Que a veces se puede y otras veces no. Pero igual, yo creo que una cosa recomendable en primer paso antes de hacer cualquier cosa es elegir sentidos de corriente y ponerle los signos a los elementos para saber si sube o baja el potencial cuando lo atraviesan, de acuerdo al sentido de las corrientes que ustedes eligieron. Y después, si alguna le da negativa, para poder seguir respondiendo correctamente y no marearse, rehacer el dibujo, pero ahora con la dirección correcta de la corriente. Bien, si alguna de las opciones les dio al revés. Bueno, avancemos un poquito más. Y acá es simplemente un comentario. Lo que tienen en la foto es un tester. No sé si han visto alguna foto o alguno ha tenido alguno de estos en las manos. Yo quería mostrárselos. Ahí él me dice que sí. Bueno, fíjense una cosa. Acá,
este intervalo que va de 2 a 200 megas, perdón, no va de 2, va de, tengo que ver el corte, está acá, que va de 200, 2K, 20, son distintos fondos de escala para medir resistencia. Después tienen un intervalo que va acá de 200 mili a 1000, que son voltios, pero que tengan una línea con una línea punteada abajo significa que es tensión continua. Eso quiere decir que la diferencia de que lo que van a medir son diferencias de potencial constante. Y tienen otro equivalente acá que va de 2 a 700, que tienen un B y tienen como una ondita. Eso es tensión alterna, es lo que tenemos en los enchufes. Si uno quiere saber esos 220, lo quieren lograr medir con un tester, lo tiene que poner acá, en tensión alterna y con un fondo de escala mayor a 200 para no estropear. Y después, si miran acá, bueno, esto acá mide, si quieren capacidad, pues está el faradio. Y acá tienen los amperes. Fíjense, en esta escala aparece un amper con la línea y los puntitos, que lo que dice es que van a medir corriente, y si tienen la oscilación, es que van a medir corriente alterna. Y uno tiene que saber dónde conecta estos, son unos conectores que se enchufan acá abajo, y tienen uno negro y uno rojo, y tienen puntitas o cocodrilos, que son los que ustedes conectan a distintos elementos del circuito, o meten dentro de los agujeritos, o apretan sobre donde quieren, entre los dos elementos, entre los dos bornes, para saber si quieren la corriente o la diferencia de potencia. Ahora vamos a ver cómo se hacen esas conexiones. Entonces, el negro siempre va al COM, y el rojo tienen que mirar cómo es su tester, pero generalmente hay una conexión que está directamente relacionada con casi todas las medidas, menos las de corriente, porque las de corriente suele romperse el tester si le mandan una corriente mucho más grande que la que ustedes pusieron en la escala. Entonces, lo que se hace habitualmente cuando uno no sabe a priori cuánto vale la corriente, es ponerla en el que tiene el fondo de escala más alto. Por ejemplo, yo pongo el conector negro de este lado, y después el otro, que sería como la tierra, el conector negro. El otro, el rojo, lo podemos poner, si queremos medir resistencia o diferencia de potencial o alguna otra magnitud, se lee acá donde se conectan y se pone el rojo ahí. Si no, si quiero medir corrientes, tengo esta posición que sería, ustedes tienen que leer dónde está ubicada, pero la que tiene más escala de corriente, ahí conectan primero, porque no saben qué valor de corriente tienen, y para no quemarle el fusible o estropear el tester, conviene siempre empezar de la escala mayor y ir bajando, y si después ven que en realidad exageraron y pueden usar una escala más chica para poder medir, se pasan a la otra escala. Y después tienen acá, estos agujeritos son para conectar los capacitores, tienen otras opciones para conectar otras cosas, depende de qué tan bueno sea el tester que tienen. Inclusive hay unos que se conectan y pueden medir hasta temperatura, viene con una termocupla. Pero bueno, acá sería el uso básico para lo que queremos nosotros, y acá tendríamos la idea de un circuito en general en el que nosotros quisiéramos medir cosas. Acá, si recuerdan este dibujito que se ve ahí, este que está acá, era cuando decíamos que nosotros teníamos una fuente, puede ser una pila, dijimos, bueno, hay una FEM, se le asocia una fuerza electromotriz, que no es una fuerza en realidad, pero que es la energía que se le entrega a las cargas para que cuando entre, por ejemplo, una carga positiva, si pensamos en la corriente con la definición, por el lado negativo de la batería la logramos mandar al terminal positivo. Entonces, para eso le tenemos que aumentar la energía, aumentarle el potencial. Entonces, la FEM, la batería tiene que entregar la energía a la carga. Eso sería que lo obtenemos con reacción química en general en las baterías. Y las cargas van alcanzando el otro terminal y vamos estableciendo la corriente. Ahora, esa FEM, esa fuerza electromotriz, suele no coincidir con la diferencia de potencial que tienen los bornes de la batería, porque a veces las baterías tienen una resistencia interna que depende de la corriente que pasa por ellas. O sea que si no pasa nadie por la batería, si la batería está sola, agarro la pila, ahora vemos cómo conectar el tester, medimos y nos da el valor nominal de la batería, pero ni bien lo conectamos en un circuito, nos puede dar un poco menor por esta resistencia interna. Ese dibujo está mostrando la resistencia interna de la batería. Cuando vamos acá, estamos mostrando, esto es un circuito donde hay una batería y hay una resistencia. Esto sería lo que nos importa. Entonces, yo tengo una batería, si no miren la A ni la B, una resistencia y una corriente que está circulando por esta malla.
esta única malla. Ahora bien, si yo quiero medir la corriente, voy a usar el multímetro en la opción amperímetro. Entonces, conecto, como les dije antes, el negro al COM y el rojo al lugar que corresponda, acá para medir la corriente. Y lo conecto en serie. ¿Por qué lo conecto en serie? Que de pasada va a venir bien para explicar por qué tengo que tener cuidado con la función amperímetro. Nosotros queremos que por el amperímetro pase la misma corriente que está pasando por el resto del circuito. ¿Por qué? Porque yo quiero medir la que pasa por la fuente y la que pasa por la resistencia. Entonces es fundamental, olvídense que está el voltímetro abajo. Entonces, si yo quiero medir la corriente que pasa por la batería y por la resistencia, necesito que pase la misma por el amperímetro. Pero también necesito que el amperímetro no me altere demasiado el valor de esa corriente. Entonces, ¿qué hago? Le pongo una resistencia bajísima para que sea prácticamente lo mismo que un cable. Entonces, no va a reducir la corriente porque tiene por su resistencia interna. Idealmente, un amperímetro ideal tiene resistencia nula. Entonces, no altera el valor de la corriente que queremos medir. Y no tenemos que conectar en serie porque queremos medir la corriente que pasa por el circuito, por esa rama del circuito. Ahí quiere decir que si yo le pongo una resistencia bajísima, es muy sensible a la corriente que va a atravesar, porque si yo paso una corriente muy grande, puedo llegar a quemarlo. Por eso hay que tener cuidado y preparar al amperímetro para el valor de corriente que vamos a medir. Si no tenemos orden de magnitud, empezar en la escala más grande y empezar a bajar de a poco en las escalas y después pasar el conector de cono en las escalas más chicas si llegara a ser necesario. Cuando voy a conectar el voltímetro, ese lo conecto en paralelo. ¿Por qué? Porque el voltímetro lo que mide son diferencias de potencial entre dos puntos. Entonces yo por ahí puedo querer ver la caída de potencial en la resistencia, por ejemplo. Entonces necesito calcular la diferencia de potencial. Pero nuevamente, fíjense que como yo lo conecto en paralelo, podría llegar a alterar esa diferencia de potencial porque le estoy dando un camino alternativo a la corriente. O sea, al conectar así al voltímetro hago dos nodos. Entonces le estoy dando un camino alternativo a la corriente. Si la corriente se me viene mucha por el voltímetro, va a haber menos corriente atravesando la resistencia. Entonces voy a medir menos diferencia de potencial en la resistencia que la que realmente quiero medir. Entonces, ¿qué hago? Al voltímetro lo quiero con una resistencia interna elevada, de modo que al ser tan grande la resistencia, la corriente que va hacia el voltímetro sea menor, y yo mido lo más aproximadamente posible la diferencia de potencial en la resistencia, porque casi toda la resistencia va a ir por el lado casi toda la corriente va a ir por el lado de la resistencia, dado que el voltímetro se opone con una resistencia enorme al paso de la corriente. Idealmente se supone que un voltímetro tiene resistencia infinita. Entonces, amperímetros en serie, voltímetros en paralelo. Y ya que estamos, para que nos quede, tal vez ya lo sepan, ¿qué es un cortocircuito? Pueden tirar ideas, saberlas eso. ¿Qué significa un Era cortocircuito? cuando en un circuito cerrado, lo cerrabas, circulaba corriente pero no tenías resistencia. Claro, lo que haces, por ejemplo, si yo quiero cortocircuitar, suponete a la resistencia, agarro un cable y lo conecto por ejemplo, agarro un cable y lo conectando A y B, entonces cortocircuito, hago un camino más corto, sería, para la corriente que sale de la batería con menor resistencia que R, entonces establezco que estoy como, bueno, ahí cortocircuito la batería, la voy a estropear. Pero básicamente lo que hago es poner a la misma diferencia de potencial dos puntos del circuito a través de conectarlo con un cable. Recuerdan que nosotros despreciamos las caídas de potencial en los cables porque suponemos que ahí la resistencia es muy pequeña frente al resto del circuito. Entonces cuando conectamos con un cable de dos puntos, cortocircuitamos eso, lo estamos obligando a que esté la misma diferencia de potencial. Entonces, haciendo eso, lo que hacemos es que en la resistencia no pase corriente y estropeamos la batería porque la ponemos solo conectada por un cable, la descargamos muy rápido. Eso si lo hacen con una batería de auto van a ver un montón de chispas, es bastante... Entonces, cortar el cortocircuito no es cortar el circuito, no es abrir el circuito, sino conectar dos puntos
de un circuito a través de un cable. Y eso los obliga a esos dos puntos a estar a la misma diferencia de potencial. ¿Se entendió la diferencia entre cortocircuito y abrir el circuito? Sí, sí. Perfecto. Eso porque es importante, porque por ahí les dicen, se cortocircuitea la fuente, qué sé yo, y ustedes no entienden de qué les están hablando, y si no entienden eso no pueden resolver el problema. Entonces, o uno piensa, lo intuitivo sería que uno viene y corta el alambre, corta el cable, ¿no? Lo separa. Es exactamente al revés, es darle un camino corto. Bueno, ya que está, vamos a charlar de qué pasa en casa, por ahí nos sirve de algo, o por ahí le salva la vida a alguien, no sé, si alguien sabe de electricidad se va a estar aburriendo, pero los que no lo saben viene bien. Bueno, acá estaría el medidor. Piensen que esto lo saqué de un libro, así que no obedece al 100% de la realidad. No son fusibles los que tenemos ahora en las cajas, está bien, tenemos térmicas y disyuntores, pero bueno, este dibujo. Entonces tenemos, viene del app con su medidor y salen dos cables. Uno, que los electricistas lo suelen llamar el vivo, que es el que está a mayor potencial, y el otro, que lo suelen llamar la tierra, que es el que está a menor potencial. Entonces, acá hay dos circuitos, o sea, este cable de menor potencial está unido, imagínense que este y este es lo mismo, sería como esta parte de la planta alta de la casa y esta parte de la planta baja, es como que, no sé si ustedes abrieron, por ejemplo, en sus casas, donde están las cajas de disyuntores y térmicas, hay más de un circuito. Hay una para la luz, hay otro para los enchufes, esto está mal hecho, de hecho un electricista diría que está mal hecho, porque no se conectan a las mismas líneas las luces y los enchufes. Tendría que hacer, por ejemplo, esta línea rosadita, que es la de los vivos, y una de las azules, que es la tierra, todo para enchufes, y después una línea rosadita, y uno de los azules, todo para la parte de luz. Están separados. Si ustedes saben sus cajas, si está bien hecho, o si es una casa nueva, van a ver que están separados y que si ustedes pueden, con seguridad, cortar la parte de las luces, de la iluminación de toda la casa, sin contar los enchufes, o cortar los enchufes sin cortar la iluminación. Bien. Si trabajan con las que se dan las llaves térmicas. Bueno, acá están juntos, podríamos estar representando un electricista que no separa la parte de iluminación de la parte de los enchufes, generalmente están separados porque la parte de los enchufes tienen más consumo, porque uno conecta eso, las cosas con motor, como puede ser una heladera o un lavarropa, o la plancha, que disipa mucha energía. Cambio las luces, uno conecta LED, digamos. Entonces los cables inclusive tienen distinto grosor. Pero bueno, este electricista no era tan bueno, parece, entonces conectó así, puso el todo, luz y luz. Pero bueno, entonces podríamos interpretar este dibujo como la planta alta y la planta baja, ¿no? Entonces tengo una sección de la casa y otra sección, el quincho y la casa, o la casa de mi abuela y la mía, ¿viste? No sé, depende de la realidad de cada uno. Entonces, fíjense cómo están conectados estos enchufes. En paralelo. En paralelo. ¿Y las luces? También. También. Todo lo que está en casa está conectado en paralelo. ¿Por qué lo queremos en paralelo? ¿Se imagina por qué? Se corta uno, no te funcionaría en todos los otros. Entonces, estando así, Claro, si tengo un problema pueden funcionar acá los otros. y se me corta todos los demás funcionan. Eso es una cosa importante. Corto uno, no enchufo nada en estos enchufes, pero sí puedo tener la luz prendida. O sea, no depende de que esté conectado. Si los hubiera puesto en serie, si no tengo nada enchufado en los enchufes, la luz del final no se prende. Entonces los necesito en paralelo. Pero aparte hay otro motivo por el que están en paralelo. Cuando uno pone en serie, la diferencia de potencial que nos da EDELAP, bien que este rojo con este azul o el otro rojo con el otro azul tienen la misma diferencia de potencial, la diferencia de potencial que nos da EDELAP se tiene que repartir entre los elementos en serie. Bien, entonces me dependería la cantidad de energía que yo le entrego, por ejemplo, a las luces de mi casa si conecto la heladera. Bien, si la heladera arranca el motor para enfriar, se toma mucha diferencia de potencial, o sea, toma la diferencia de potencial, empieza a consumir, entonces no tengo la misma diferencia de potencia. O sea, cada vez que enchufo o conecto algo, o prendo una luz, ¿no? Empieza a consumirme una diferencia de potencial. Bueno, primero si los tengo desconectados, como dijiste vos, no va a funcionar nada. Si no, si yo los tuviera en serie, con cada, no sé, arranca el motor de la heladera y me baja la tensión de mi casa. Se ve menos, porque las conexiones en serie tienen menos, se tienen que repartir la energía entre todo lo que está conectado en serie. ¿Sí? Entonces, conectar varias cosas me bajaría la intensidad de la luz. O sea que si pasan esas cosas en casa, o sea, prendo la luz de la cocina y baja la intensidad de la del comedor, bueno, empiecen a pensar si están bien los circuitos hechos en casa. Si no hubo un cortocircuito en alguna parte, que no lo están bien. Entonces, queremos todo en paralelo. ¿Qué le pagamos a EDELAP?
Eso es bueno saberlo para no pagar de más. Fíjense que DELAP siempre tiene una diferencia de potencial que oscila, pero oscila con una amplitud. Siempre los 220 que uno dice, bueno, sería lo ideal, ¿no? A veces DELAP nos da un poco menos de 220 y uno no ve nada en casa, o un poco más y se nos quema todo, pero si lo hiciera bien, nos tiene que dar EDELAP, y nos tiene que dar 220. Fíjense que EDELAP nos establece 220, pero con cada nuevo elemento que nosotros ponemos, agregamos resistencias y necesitamos más corriente. ¿Bien? Pero nosotros no consumimos la corriente. La corriente, ya sabemos que la corriente que circula por un circuito es la misma, no se consume al atravesar una resistencia o al atravesar un elemento. La corriente que entra tiene que ser la que sale, la carga se conserva. ¿Qué es lo que se consume? Potencia. Cuando más cosas conectamos, entonces como aumenta la potencia que nos entrega, o sea, la potencia es la energía por unidad de tiempo, los watts que nos van a dando, eso nos cobra EDELAP. Claro, le pagamos el trabajo por unidad de tiempo que hace sobre las cargas que hace que se muevan para mantener la corriente. Como dicen ahí, había un comentario que decía, ¿le pagamos el trabajo? Sí, el trabajo por unidad de tiempo, que sería la energía que nos entregan por unidad de tiempo, que es la potencia. Eso le pagamos en edad. Integrado en el tiempo, los watts que consumimos. Y bueno, esta la contestamos el otro día, porque una lamparita se enciende inmediatamente después de cerrar el interruptor independiente de la distancia. La contestamos ayer, cuando dijimos que cuando apretamos el interruptor, el campo eléctrico se establece en todo el cable, y no es la carga que está en el interruptor la que debe llegar hasta el extremo, sino la que está en la proximidad de la lamparita, la que empieza a moverse por la presencia del campo eléctrico. Y eso es lo que genera el encendido de la lamparita. Acá el encendido de la lamparita, tal vez lo discutieron ya en la parte experimental, está relacionada, bueno, la lamparita, después todos los elementos, yo estoy pensando en lamparitas y ahora hay de LED y todas esas cosas, pero una lamparita de filamento en general estaba relacionada con esa potencia disipada por efecto Joule, el calentamiento del filamento hasta el punto de hacerlo incandescente y ahí emitir luz. Los procedimientos por los cuales, no sé, funcionan los tubos fluorescentes o los LED son otros. Por eso también se calientan menos, digamos, porque no es emisión de luz por calentamiento de un filamento. Bueno, y acá es lo que nos queda, qué diferencia hay entre térmica, disyuntor y fusibles, lo básico de eso. El fusible era lo que está en este dibujo, lo que era antiguamente en las casas. Si alguien, no sé, casa del abuelo, algún lugar, alguna casa antigua, van a ver que fusible, o si desarman algún aparato electrónico, suelen tener fusibles. Son básicamente un tubito donde hay un cablecito y el tubito está tapado por los dos extremos generalmente es de vidrio para que ustedes miren si el cablecito está cortado o no, y los dos extremos están tapados con un metal. Entonces eso se pone y se cierra el circuito a través de ese cablecito finito. Entonces si hay una sobrecarga, o sea, si circula mucha corriente, demasiada corriente en el circuito, de modo que pudiera haber un problema de incendio en la casa o algo, se quema algún aparato, el cablecito se corta. Bien, y entonces evita que tengan daños mayores. Lo que solía pasar en otras épocas era que la gente se cansaba, tenía un problema en la conexión de la casa, la gente se cansaba y decía, bueno, no pongas un cablecito, pone 8, pone un cable grueso, así no se te corta y no tenés que salir todo el tiempo a arreglar el fusible, pero eso generaba que no se detectaran los problemas que estaban generando el daño del fusible. Ahora, bueno, y aparte, uno de los problemas también era que si ustedes metían los dedos en el enchufe hasta que se quemaba el fusible, la descarga eléctrica la recibían. Y ustedes son conductores y están descalzos sobre todo, la corriente pasa a través de ustedes, la corriente pasando a través de un cuerpo humano contrae los músculos, y el problema es que antes de que se mueran quemados los va a matar contrayendo el músculo del corazón. Van a morir un paro cardíaco y después los va a quemar si sigue pasándose, se van a calentar hasta quemarse. O sea que no era una buena forma de estar vivos con el fusible, entonces se diseñaron otros dos elementos para proteger: la térmica, que protege más la parte de circuitos, el disyuntor, que los protege a ustedes. La térmica básicamente corta cuando se calienta, o sea, está preparada para una dada corriente, entonces empieza a calentar cuando se excede demasiado esa corriente y entonces corta, salta y corta. Esa también, si ustedes meten los dedos en el enchufe y están descalzos, y además salieron de la pileta, o sea, hicieron el combo general para morir, meten los dedos en el enchufe,
va a pasar mucha corriente a través de ustedes y se va a calentar la térmica y va a saltar. Pero hasta que ese proceso ocurra, también ustedes mueran antes. O sea, no ocurra tan rápidamente como lo necesitamos, para que no nos pase nada. Entonces, para eso, cada casa tiene, además de una serie de llaves térmicas que desconectan la corriente, un disyuntor que es único para todo. Y el disyuntor lo que hace, el más sencillo, es comparar la corriente que entra con la que sale. Entonces, si entra más corriente que la que sale, quiere decir que hay por algún lugar fugas de corriente. Y esos pueden ser ustedes metiendo los dedos en el enchufe y que la corriente pase a través de ustedes y no sé, se vaya a través de se vaya a tierra, digamos, se vaya. Y si eso ocurre, mide que hay una diferencia de potencial entre lo que entra y lo que sale y corta inmediatamente. Si hay una fuga de corriente, corta inmediatamente. Por eso los disyuntores saltan inmediatamente y nos pegamos nada más que el susto. Están hechos para que no nos pase nada a nosotros. Bueno, con eso creo que la parte de circuitos eléctricos es hasta ahí. Lo que sigue ya es capacitores, que lo vamos a ver en transitorio, porque ayer me contaron que están por ver capacitores en la parte experimental 3. Yo lo pensaba patear para un poquito más adelante, pero viendo que ya lo van a ver en experimental 3, está bueno que lo veamos ahora en la parte de carga y descarga de los capacitores. Así los ayuda un poco también. La clase termina acá, en esta.